Ya, Carlos. Listo. Tengan todos muy buenas noches. Hoy tenemos el placer de ver uno de los mejores debates sobre uno de los temas más importantes y más nombrados en la Biblia, que es el tema de Juan 1.1. Tenemos aquí al apologista Luis Alfinger y Henry James de la iglesia El Camino. Vamos a tener el placer de presentarles a ustedes un tema demasiado importante. Entonces, el formato que vamos a utilizar es 1 minuto de presentación, 15 minutos de exposición, 10 de refutación, 10 minutos de contrarrefutación, 5 minutos de conclusión y 1 minuto para la despedida. Quiero recordarle a los dos participantes de este debate que por favor evitemos improperios ad hominem y que se haga de la mejor manera para edificación en búsqueda de la verdad. Quisiera darle el minuto de presentación a Henry James. Por favor, enciende tu micrófono y preséntate. Tienes 1 minuto. Muchas gracias, Carlos. Bueno, un saludo de gracia y paz a todos los oyentes, a todos los amigos, hermanos que van a ver este debate en vivo y en directo y en diferido, ¿sí? Agradezco también al hermano Luis Alfinger por haber aceptado pues este reto, este desafío para debatir sobre pues la correcta traducción de la cláusula de Juan 1.1c, ¿sí? Espero que este debate sea con altura, con respeto, con mucha compostura, que el objetivo de este debate sea para edificación de los oyentes. Y mi nombre es Henry James. Ya todos saben pues que pertenezco a la Iglesia de Dios El Camino y presento disculpas porque mi cámara pues está dañada. Intenté pues repararla, pero no se pudo y gracias Luis por entender esto y también un saludo al moderador Carlos Patiño, muchas gracias. Apaga tu micrófono, por favor. Tienes 1 minuto, Luis, para presentarte. Bien pueda. Muy buenas noches tengan todos los que vayan a ver este debate. Dios los bendiga. Bueno, mi nombre es Luis Zambrano Alfinger, venezolano. Me encuentro en el oriente de este país. En esta noche, bueno, gracias a Dios estamos bien para poder tener este diálogo, debate. Gracias a Dios la internet está bien, la luz está bien, la luz eléctrica. Y soy bautista particular, o sea, reformado, lo que se podría llamar reformado. Bueno, sin más que decir, quiero escuchar los argumentos. Quiero escuchar los primeros 20 minutos. Un saludo al moderador, Carlos Patiño también. Y gracias a Henry por invitarme a este diálogo. Bueno, muchas gracias por la presentación de ambos. ¿Podemos comenzar entonces? Cuando quieras, Henry, puedes comenzar con tus primeros 15 minutos, tu exposición sobre el tema de Juan 1.1c. Gracias, Carlos. Entonces, voy a empezar. Bueno, muy bien. El día de hoy vamos a entablar un debate con Luis Alfinger sobre, como lo dije anteriormente, la cláusula de Juan 1.1c, para determinar cuál es la correcta traducción, ¿no? Pues este tema es un tema un poco álgido, ¿no? Han existido pues debates a lo largo de varias décadas sobre la correcta traducción de Juan 1.1c, pero lo más importante es llegar pues a la verdad de la santa palabra de Dios y a un correcto entendimiento, ¿sí? Entonces, el día de hoy, pues vamos a hacer un debate pues lingüístico, semántico, morfológico, sintáctico y gramatical para poder determinar pues esa correcta traducción, ¿sí? Entonces, pues, sin más preámbulos, vamos a empezar con pues el respectivo análisis. Entonces, bueno, muy bien. Sí, teniendo en consideración pues los oyentes,
¿ah? Sí, que ellos quieren comprender pues correctamente este tema, pues es muy importante entender que al analizar Juan 1.1, sí, debemos tener en cuenta dos casos del griego koiné, el nominativo y el acusativo. Hay 5 casos en particular. Nos vamos a centrar en el caso nominativo sin artículo y en el caso acusativo, ¿sí? Entonces, ¿qué es el caso nominativo? Es cuando pues el sujeto de la oración, si se está hablando del sujeto de la oración, del quién, ¿cierto? Cuando utilizamos el caso acusativo, es cuando es el objeto directo, estamos hablando del qué, la identidad que recibe la acción del verbo realizada por el sujeto. Entonces, aquí en la cláusula Juan 1.1 vamos a analizar pues la palabra theos sin artículo como predicado nominativo anatro y también pues el ton theon que está en la segunda cláusula, ¿sí? Hay otros casos que no voy a traer a colación porque no tienen que ver con Juan 1.1, ¿sí? Pero sí me gustaría, pues, decir que el caso nominativo, theos, ojo theos, ¿sí? Está en el texto griego, ¿sí? De las Sagradas Escrituras llamado Nuevo Testamento el 30% de las veces y el acusativo el 29% de las veces. Bueno, muy bien. Para hacer este análisis necesitamos saber también, saber el campo semántico de la palabra theos. Tenemos el diccionario de idiomas bíblicos griego, ¿sí? Este diccionario, la palabrita 2536, theos, nos da como definiciones primarias de la palabra theos, la palabra Dios en mayúscula, Dios minúscula, también diosa, etcétera, ¿no? Y el Greek English Lexicon, el léxico del griego inglés, ¿sí? De Liddell y Scott, da múltiples significados también, como por ejemplo, Theos significa Dios, la deidad, de divinidades, título de gobernantes, juez, diosa, ¿sí? El diccionario Vine, pues dice que en la Septuaginta Theos traduce con pocas excepciones a las palabras hebreas Elohim, es decir, la mayor parte de las veces que se traduce la palabra Theos, ¿sí? Es similar al hebreo, pues, Elohim, ¿sí? La nueva concordancia de Strong, bueno, entonces tenemos que ir también, pues, por ejemplo, al hebreo y al griego del Strong, ¿no? La palabra Elohim, que es la misma palabra griega theos, como acabé de demostrar, tiene múltiples significados y se deben traducir de acuerdo al contexto del pasaje bíblico. Significa dioses, Dios supremo, magistrado, ángeles, Dios, dioses, diosa, extremo, grande, ídolo, juez, poderoso, rey. Quiero llamar la atención pues a dos significados cualitativos o atributivos de la palabra Elohim, que es la misma palabra griega theos, ¿no? Grande y poderoso. Tengamos en mente estas dos palabritas que tienen un significado cualitativo y atributivo para el posterior análisis. También en el griego de la concordancia exhaustiva de Strong, Theos significa deidad, divinidad suprema, magistrado, señor, Dios. Y también traje a colación, quise pues traer a colación esta palabrita Theos, que es parecido a Dios, divinidad o divino. Bueno, muy bien. Ahora, teniendo en cuenta eso, vamos a hacer el análisis. Procedamos a hacer el análisis de Juan 1.1, la cláusula A. Dice, enargé en hologos, ¿sí? La cláusula A dice, enargé en principio, ¿sí? Aquí nos encontramos con un complemento circunstancial de tiempo, ¿sí? Es un predicado verbal, ¿sí? Precopulativo, porque está antes del verbo, ¿sí? Emi, está en verbo imperfecto también, es un verbo imperfecto que se traduce como era. Después tenemos el sujeto de la oración. El sujeto de la oración, aquí vemos la frase ho logos. Ho es el artículo definido y logos es el núcleo, ¿no? Del sujeto.
quizás de pronto algunos dirán, bueno, pero ¿por qué el artículo va después del verbo? Lo que pasa es que el griego tiene mucha flexibilidad, ¿sí? Es decir, el sujeto, ¿por qué va después del verbo copulativo? ¿Sí? Porque griego es flexible, se puede expresar. ¿Sí? Antes del verbo puede ir el predicado y el sujeto puede ir después del verbo o viceversa, ¿no? ¿Sí? Bueno, la cláusula de Juan 1.1b, ¿sí? Aquí tenemos caijologos en prostonceón. Tenemos un nexo coordinante aquí, kai, ¿sí? Es decir, ese nexo coordinante es el que nos está uniendo la frase anterior o la oración anterior con esta. Caijologos, fíjense que en la cláusula A, hologos iba después del verbo, pero aquí vemos la flexibilidad del griego, ¿no? Va antes del verbo, ¿no? Hologos en prostonceón. Hologos, el sujeto, aquí tenemos el núcleo, el verbo imi en verbo imperfecto, y luego nos encontramos con pros, que es una preposición, ¿sí? Aquí tenemos una frase preposicional. ¿Ah? La palabra pros es un predicado un complemento circunstancial de compañía. Puede traducirse como con o hacia. El Dios. Recordemos lo que vimos al principio, los casos, ¿no? Aquí tenemos el caso acusativo, ¿sí? ¿Ah? Entonces, nos encontramos con la partícula, pues, ton, seón. ¿Ven? Bueno, muy bien. Y es muy importante tener en mente que aquí vemos que Logos era con el Dios supremo, ¿cierto? O el Dios todopoderoso, ¿sí? Estaba con el Dios todopoderoso. ¿Mm? Después, en la cláusula Juan 1.1, ¿sí? Que es la cláusula del debate con Luis, aquí nos encontramos con Kai, nexo coordinante, y luego vemos theos en hologos. ¿Qué sucede con este theos? Es anatroso. ¿Qué significa anatroso? Que no tiene artículo. Bueno, sabemos que el griego tiene artículos definidos, pero no tiene artículos indefinidos, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí vemos que no tiene artículo. Es un predicado nominal anatroso, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué podemos decir al respecto? Que cuando, sí, de acuerdo, pues, y eso lo voy a mostrar ahorita, sí, la mayor parte de eruditos de griego, sí, concuerdan con el hecho de que cuando tenemos un predicado nominal precopulativo, anatroso, es decir, que no tiene artículo, este sustantivo es de carácter cualitativo o atributivo. Entonces, la traducción, ¿sí? Y Dios era el verbo es incorrecta desde un punto de vista semántico, ¿sí? ¿Recuerdan los múltiples significados de la palabra Elohim y Theos? ¿Sí? Ahí vimos dos palabras atributivas, que era poderoso y grande. Entonces, ahí tenemos que buscar una palabra. Puede ser poderoso o grande. También hay otros diccionarios que traducen la palabra Theos como fuerte, ¿no? Era el verbo. Entonces aquí podemos notar una cualidad o característica del logos porque es una oración atributiva. Entonces aquí tenemos las tres cláusulas. En argenco logos, en principio era el verbo, caijo logos en prostonceón y el verbo estaba con el Dios supremo, ¿sí? Kai theos en hologos. Aquí hace falta el artículo definido por lo tanto la traducción Dios es semánticamente incorrecta, ¿cierto? Bueno, muy bien. Pues estuve leyendo unos artículos muy importantes de Colwell, ¿sí? Ernest Colwell, que se llama Una regla definida para el uso del artículo en el Nuevo Testamento griego, ¿cierto? Entonces, algo muy importante que me llamó la atención es que dice que los sustantivos predicativos tienden a omitir el artículo, ¿sí? Antes del verbo precopulativo. Y segundo, que los sustantivos predicativos o el predicado nominal ocurre cuando el artículo
está en proposiciones convertibles. Eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos dice Caldwell aquí? Primera, el sustantivo que precede al verbo es definido y normalmente no contiene artículo. Y él pone muchos, es decir, en su artículo tiene un sinnúmero de oraciones donde después del verbo en mí, si el sustantivo va con artículo. Y antes del verbo en mí, el sustantivo va sin artículo. Entonces, pues, ¿qué es lo que nos da a entender él? Él dice que el sustantivo que precede al verbo es definido y normalmente no contiene artículo, ¿cierto? Entonces, lo que él nos da a entender es que este artículo es un artículo tácito, es decir, que no está ahí, pero que debemos traducirlo o tenerlo en nuestra mente al momento de traducirlo, ¿sí? Kai holo, kai. Entonces, ahí sería kai joseos en hologos, según lo que dice él. Pero si aplicáramos esta regla, caeríamos en el modelismo sabeliano. Y entonces Luis y Henry James no estarían en el ring ahorita debatiendo, ¿cierto? Sí. Pero esto no tiene, pues esto no tiene aplicabilidad todas las veces, porque por ejemplo hay ejemplos como Hechos 10:38, donde aquí aparece antes del verbo en mí, aparece el theos, y ese theos sí tiene artículo, ¿no? Entonces es muy importante entender esto, ¿no? Muchos estudiantes del griego koiné. ¿Sí? Henry, disculpa, te quedan vas 13 minutos, te quedan 2, ¿vale? Gracias. Entonces muchos estudiantes de griego se casaron con esta fórmula y por eso entonces llegaron a decir, no, joseos, pero entonces si se interpretara de esa forma, pues se caería en el modalismo sabeliano, pero no tuvieron en cuenta la segunda cláusula. El sustantivo no debe traducirse como indefinido o cualitativo solo porque no tenga el artículo. El contexto determinará si es definido, indefinido o cualitativo, ¿no? Entonces, muchos, no solamente pues los testigos de Jehová, sino otros traductores de las Sagradas Escrituras que ahorita voy a mencionar, ¿sí? Se basaron en esta regla para decir, no, entonces es indefinido, Dios era el verbo. Pero si aplicáramos esta regla, caeríamos en el noteísmo monólatra, porque entonces estaríamos hablando de un Dios supremo y un Dios pequeño, que sería, pues, Jesús, ¿cierto? O el Logos. Hay una lista de Biblias trinitarias que apoyan la traducción el verbo era un Dios, de manera indefinida. Aquí está la lista, no tengo el tiempo para leerla. Pero lo que me llama la atención es que son Biblias trinitarias. Es decir, los traductores, pues, no se basaron, se basaron en la segunda regla de Caldwell para traducirlo de esta forma, ¿sí? También hay lista de Biblias trinitarias que apoyan la traducción el verbo era divino, ¿sí? Pero ¿cuál es el problema con esta traducción? Que ahí no aparece theos en hologos, ahí aparece la palabra theos en hologos. Y si fuera theos en hologos, sí, la traducción correcta sería divino, ¿sí? Pero no es así. Hay una traducción de lista de Biblias no trinitarias que apoyan la traducción del verbo era poderoso. Por ejemplo, la Biblia Israelita Nazarena, Biblia Reina Valera Restaurada 2011. Con esa traducción es la que yo personalmente estoy de acuerdo. Tiempo, Henry, tiempo. Por favor, apaga tu micrófono. Ya culminamos con los 15 minutos de exposición. Excelente exposición, Henry. Vamos a escuchar ahora acá a Luis Alfinger. Entonces, Luis, cuando quieras, inicio y comienzo tu tiempo. Bueno, tiempo. Listo. Otra vez, buenas noches. Yo comienzo con explicar las 3 cláusulas también, pero de manera enfática en algunos puntos. Ya utilizando el mismo PowerPoint que utilizó Henry, igualito. Voy a enfatizar en algunos puntos que tal vez se tienen que tomar en cuenta. En este sentido, el tema es la traducción, ¿no? de este texto. Entonces, en lo que es Juan 1:1, no podemos caer en lo que son 2 dioses, que sería enoteísmo, y tampoco en lo que es el sabelianismo, que es el modalismo. Ellos no creen en la persistencia del logo, y Juan 1:1 habla de la persistencia del logo en el sentido de las 2 primeras cláusulas. En lo que es la primera cláusula,
yéndonos primeramente a lo importante, que es el canon de Coward, y la explicación que también da Danny Wallace y da I.T. Robertson, de acuerdo a la explicación. Bueno, en la primera cláusula, energy in logos. Esto se tendría que traducir: en el principio era el logos, o la palabra se podría traducir de esta manera, el verbo también, es un predicado verbal, energy. In es un verbo copulativo, pero tenemos que tener en cuenta que es infinito. Y además de eso, como es copulativo, es del ser, estar, parecer. Se tiene que tener en cuenta estas dos cosas. Cuando digo infinito, no es finito. O sea, cuando digo de esta manera es porque en el principio, más allá, no solamente era, estaba, existía. Sé que la Reina Valera dice era, pero se podría decir existía, porque es un verbo infinito copulativo. Del verbo ser, para que se tenga bien en cuenta, aquí o logos es el sujeto. Entonces tenemos que tener en cuenta que si el argumento es colocar el artículo un en la tercera cláusula, que es atributiva, entonces también se tendría que colocar aquí, allí se tendría que colocar en un principio, pero es analtroso. Igual como lo es en la oración atributiva de la tercera cláusula. Theos es analtroso. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos entonces que la primera cláusula me está hablando de la existencia del logos que viene del verbo eimi, que es imperfecto, que es imperfecto. Fue, no es un auristo, no es un auristo. Él utiliza este verbo, Juan, el apóstol Juan. No es solamente pasado, es pasado del pasado. Y recordemos que en el contexto Juan, en sus cartas, en sus libros, él viene es contra el gnosticismo, que tenía esta cierta ligereza con lo que era la palabra logos. Ellos eran judíos, hay que recordar el contexto también hebraico. Es progresivo, no es estático. Juan debate este concepto con los gnósticos de este tipo de verbo. Entonces, ¿qué tenemos en cuenta aquí? Que esto es importantísimo en el tiempo que estaba el logo. Ya estaba, no fue creado. Y si es de que alguien diga que es creado, tendría que buscar el tiempo en que fue creado, lo cual es inexistente, porque es un tiempo que no existe. Bueno, tenemos en cuenta la segunda cláusula, porque la que más nos compete es la tercera, pero es importante el contexto. Es el contexto igual que el segundo versículo también y el tercer versículo. En la segunda cláusula vemos bien que o logos in protosteons, o kai o logos in protosteon. Tenemos que es kai para algunos es un nexo. El nexo que da a la primera cláusula. Tenemos el sujeto que es o logos, el sujeto, el artículo masculino, o sea, el artículo allí, por eso es que el verbo se escribe de esa manera en español. Entonces tenemos también otra vez el verbo que continúa siendo in. Es un predicativo verbal esta oración. Ahora, prostonteón es interesante, es importantísimo. Este es donde se anula el sabelianismo. En la primera se anula también por medio de la persistencia, que el verbo ya estaba, y en la segunda más todavía, porque es un complemento circunstancial de compañía, prostonteón. Y la palabra era con Dios. La palabra estaba con Dios. Se podría decir de esta manera también. Bueno, déjenme por aquí decir que Wallace dice que proston es preposición de movimiento. Ok, pero el verbo copulativo neutraliza el movimiento. Acompañándolo lo estabiliza. Por eso tiene esta relación mayormente que es una relación íntima. Cuando digo relación íntima estoy hablando de Dios y el logos. O sea, está hablando de la intimidad. Se parte de ese punto. Esto yo lo he debatido 2 veces con sabelianos unicitarios. 2 veces. Por allí están los debates. El que me los pida se los paso. Este punto allí, esta segunda cláusula. Entonces, veamos bien, ya voy por la tercera cláusula, pero veamos algunos asuntos que tal vez nos competen. En la primera tenemos el tiempo. En relación al tiempo de quién Juan estaba hablando era del logo. En Apocalipsis 19:13 nos dice quién es el logo. Jesucristo nos lo llama.
sabemos que es el Logo, nadie lo niega, que es Jesucristo. Entonces, tenemos en cuenta que en la primera habla del tiempo, en la segunda habla del acompañamiento, ahora la tercera, que es la que nosotros más nos compete esta noche. La tercera es el atributivo, la oración atributiva. La oración atributiva consta de dos nominativos, el sujeto y el atributo. El sustantivo que corresponde, que es el importante, en este caso sería esta oración atributiva. Ahí es cuando entra el canon de Cowell. El canon de Cowell, y hablamos de Wallace y T. Robertson, que tuvieron que corregir muchas cosas, algunos que no entendieron el canon de Cowell. En la primera sección, A o 1 del canon de Cowell, el sustantivo que precede antes al verbo es definido y normalmente no contiene el artículo. Esto es en griego, esto no es en traducción, esto es en griego. Aquí se está identificando, vuelvo y lo repito, esto es en griego, lo leo en griego, que theos in logos. O logos tiene el artículo. Conjunción que, theos sustantivo, predicativo nominal, es el atributo, es atributivo a la oración. In, verbo copulativo, en las tres aparece el verbo copulativo. O logos es el artículo con el sustantivo, que es el sujeto. No porque sea, escúchese bien, o que se pueda decir que se puede colocar el artículo un, no precisamente corresponde a que es lo correcto, valga la redundancia, o que se tiene que decir porque todo esto va a ver el contexto primero de las cartas juaninas, el contexto de los 4 evangelios, el contexto del nuevo pacto, de que está hablando. Entonces, bien, tenemos los atributos. ¿Cuál es el atributo allí? ¿Cuál es el atributo? O la oración atributiva. Vamos al canon de Cowell otra vez. En la sección B, ahora sí es hermenéutica y traducción. En la primera era identificación en el griego. Veo ya la sección B. El sustantivo no debe traducirse como indefinido. Perdón, disculpen. Solo porque no tiene el artículo. Disculpen, lo leí mal. El sustantivo no debe traducirse como indefinido o cualitativo solo porque no tiene el artículo. El contexto determina si es indefinido o definido. Definido cuando colocan el artículo un. Indefinido cuando colocan el artículo el. Entonces estamos hablando de cómo la traducción. En conclusión, dice el erudito Danny Wallace, y recuerden, yo no hablo de Danny Wallace en un sentido de que es lo máximo, sino que él se reúne con 25 eruditos más del griego, que son personas que conocen la morfología y conocen la sintaxis del griego y llegan a estas conclusiones, porque tienen que debatirlo si está mal o está bien para poder hacer una traducción entre ellos. Estoy hablando de su comité de traducción. No es que él llega y da la orden y se traduce así porque yo lo digo, no. Eso es un grave error. Él dice en su libro en inglés, página 257, Beyond the Basic. Lo básico, bueno, más allá de lo básico, dice, un sustantivo preverbal no articulado es mayormente o normalmente cualitativo, dice Danny Wallace. Algunos lo ven definido, rara vez se ve indefinido. Lo va a determinar el contexto. Escúchese bien. Un sustantivo preverbal no articulado es mayormente o normalmente cualitativo. ¿Se entiende? Algunas veces es definido y rara vez, o sea, raramente, porque esto está en inglés, es indefinido. Se determina el contexto. Allí él da una, digamos, una estadística, coloca cualitativo en un círculo grande, coloca definido de un lado y indefinido del otro lado. Preverbal con una raya que dice preverbal y lo expone.
Danny Wallace dice que como la oración es atributiva, se está hablando es de la deidad, se está hablando es de el logos que le está atribuyendo la deidad, la divinidad, cualidades, le está atribuyendo el theos, que viene siendo como el verbo es copulativo, viene siendo esencia, ser ontológico, que es un solo Dios. Ser ontológico. Espero que esto se entienda bien. Por eso es que voy lento, porque yo hablo rápido. Entonces, voy a volverlo a repetir. Danny Wallace dice, divino, ¿en qué esta oración se está abarcando? En que la cualidad que le está dando al logos es de deidad. Cuando hablamos de estos tres verbos que son copulativos, que son en las tres cláusulas, lo dije mal, lo que estamos hablando es del ser ontológico, del ser ontológico. Si hablamos del ser ontológico, tenemos que entender que estamos hablando no de cualquiera, no es de un ángel. No estamos hablando ni, por cierto, que algunos dicen, bueno, los ángeles o los jueces también lo llaman Dios, sí, pero ellos no tienen la persistencia que tenía el logo. Entonces hay que entender bien esto, de lo que se está hablando. Verso número 2. Este sujeto, en lo que voy a explicar algo que se me pasó por alto. Esto es un quiasmo. En la literatura, el quiasmo tiene tres cláusulas. Estoy hablando de las tres cláusulas de Juan 1. Ya en el verso 2, el quiasmo resume, en su versículo 2, Juan resume lo que viene hablando en sus tres cláusulas. ¿Qué dice él? El sujeto, ya existía en el principio, hablando de logos, y estaba acompañando a Dios. Es el quiasmo que da el resultado de las tres cláusulas del primer versículo. Tenemos entonces que Luis, en el quiasmo... Luis, discúlpame, vas 13 minutos, te quedan 2, ¿vale? Gracias. Bueno, exactamente, voy concluyendo. Exactamente, voy a tomarme estos 2 minutos para resumir. Las versiones griegas del griego, o sea, las versiones de allá, no colocan el artículo 1. No las colocan. Es más, con decirle, hoy le pregunté a 2 académicos, uno solo me respondió, gringos por WhatsApp, les pregunté, lógico, ellos conocen más el área que yo. ¿En qué momento, qué versión coloca a partir de 1950 el artículo 1 en Juan 1.1 en la tercera cláusula? Me dijeron que ninguna, que no han visto ninguna. Al menos de que haya existido una, pero sabemos que no quiero hablar de eso, que es la historia de un católico que era espiritista, etcétera, etcétera, que no lo quiero nombrar. Pero es Nuevo Testamento, a partir de 1950, es que aparece en escena este tipo de traducción con el artículo 1 que no está en griego, porque en griego es kai, ke, theos, in, logos. Entonces se está colocando un artículo que no existe en griego, o sea, no existe en el versículo, porque automáticamente quien no sabe griego va a decir, oye, no entiendo nada. Sí, pero cuando usted ve que allí dice, por ejemplo, logos tiene el artículo o, pero theo, que es Dios, no lo tiene. Y morfológicamente, con sintaxis, tienes que utilizar las reglas de la morfología. Se tiene que utilizar. Entonces, en lo que es el griego, allí el canon de Cowell utiliza su primer punto. Ya en la traducción bajo hermenéutica, él utiliza su segundo punto. Allí se culmina con la conclusión que da Wallace. ¿Por qué? Porque esto se fue al debate por medio de aquellos que colocan otro Dios en la tercera cláusula, o que quieren colocar como que si la palabra fuera el mismo Dios. Eso es modismo. No es así, en el sentido de que el Padre o el Hijo son lo mismo, pero no es así. Entonces, voy culminando y creo que expliqué las tres versiones, las tres cláusulas, perdón. Listo, mi hermano, lo dejo hasta allí. Ya, se te cumplió el tiempo. Ok, bueno, aquí tenemos ya 15 minutos de 2 exposiciones. Una a favor del artículo indefinido, y otra en contra del artículo indefinido. Entonces pasemos ahora sí
al momento de la refutación. Vamos con los primeros 10 minutos de refutación de Henry James. Quiero recordarle a los dos que la refutación es ir por el argumento que la otra persona dio. Ya no vamos a argumentar más en estos 10 minutos, sino que vamos a derrumbar el argumento dado por nuestro oponente. Entonces, cuando quieras, enciende tu micrófono, Henry, y comienzo tu tiempo. Listo, espérame un momentico. Cuadra el volumen, se oye muy despacio. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas ahora? Ahí ya se oye bien. ¿Ahora sí? Cuando quieras me dices y comienzas con tu refutación. Yo voy subrayando lo que refutes de él, ¿vale? Y lo mismo haré con Luis al fin. Sí, señor, espérame tantico. Aquí, listo. Espérame. Que no me aparece. Ah, ya. Espere. Es que no me aparecen las diapositivas aquí en la pantalla. Ya, ahora sí. Bueno, muy bien. Muy bien. Entonces, pues, vamos a la refutación, ¿no? Bueno, muy bien, Luis. Tú citaste a Caldwell, ¿no? Sí, es muy importante lo que él dijo, ¿no? Sí. En mi argumentación yo dije que muchos por malinterpretar la primera regla de Caldwell se casaron con el sabelianismo, ¿no? Pero no tuvieron en cuenta la segunda cláusula. El sustantivo no debe traducirse como indefinido o cualitativo solo porque no tenga artículo. El contexto determinará si es definido, indefinido o cualitativo. ¿Sí? Entonces, vamos a mirar a ver si el contexto nos permite, el contexto de Juan 1.1 nos permite traducir la palabra Theos como Dios, ¿cierto? Fíjese que fundamentémonos en Caldwell. Dice que el contexto determinará si es definido. En el contexto podemos notar, en principio era el verbo y el verbo estaba con el Dios o con Dios, ¿sí? Como lo traducen las versiones, la mayoría de las versiones, pues, protestantes, ¿no? Sí, y católicas. Y dice, y Dios era el verbo. Si tradujéramos Dios era el verbo, entonces la cláusula C estaría contradiciendo la cláusula B, en la que se dice que el verbo estaba con el Dios supremo o con el Dios todopoderoso, ¿cierto? ¿Ah? Entonces, el que está con otro no puede ser ese otro, Luis, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a lo que nos dice aquí Caldwell, ¿ah? Ya analizando el contexto, no podemos traducirlo como definido, ¿sí? ¿Ah? El Dios, ¿sí? Porque estaría contradiciendo la cláusula anterior. No podemos traducirlo como indefinido tampoco. ¿Por qué? Bueno, porque, pues, y eso lo voy a explicar ahorita con el canon de Wallace, ¿sí? Porque es de carácter cualitativo, ¿cierto? Indefinido no, porque no se puede traducir indefinido porque, pues entonces, al traducirlo indefinido, el verbo era, y un Dios era el verbo, entonces estaríamos hablando de uno que figura dentro de otras clases de dioses, ¿cierto? Entonces, la traducción más correcta es poderoso, grande o fuerte, ¿sí? Poderoso. Quizás alguien dirá, ah, no, pero es que Dios también significa poderoso, pero es que no, ahí recordemos que en la cláusula anterior se está hablando del Todopoderoso, del Dios Supremo, el Dios Todopoderoso, y eso lo podemos ver pues al buscar los múltiples significados semánticos en cualquier diccionario bíblico, ¿cierto? Entonces esa traducción Dios es semánticamente incorrecta, Luis, ¿sí? Bueno, muy bien. Vamos ahora, tú me hablaste del canon de Wallace, ¿cierto? Vamos a hablar del canon de Wallace, ¿sí? Después de discusiones, aportes entre lo planteado por Caldwell, Harner, Harper, Dixon,
Entonces Wallace realiza la declaración de su regla. Él dice que un sustantivo preverbal no articulado, es decir, anatroso, es casi siempre cualitativo. Algunas veces definido y rara vez indefinido, ¿cierto? Muy importante tener en cuenta, esto lo dijo también Luis, y estoy de acuerdo con eso, ¿sí? Eso lo dijo Wallace en la página 267, Beyond the Basic, ¿sí? Más allá de las bases, la gramática griega más allá de las bases, de lo básico, ¿sí? Bueno, muy bien. Entonces, si seguimos teniendo en cuenta, pues interpretando, haciendo una inferencia deductiva de esta regla, este canon de Wallace, entonces eso indicaría que CO sería cualitativo un 80%. ¿Ah? Sería definido un 15%. Indefinido 5%. ¿Qué nos indica esto, Luis? Que la traducción poderoso, fuerte o grande es la que más encaja dentro del contexto, ¿cierto? Cualitativo, ¿ves? Definido 15%, Dios, de acuerdo a Wallace, entonces definido se puede traducir, Dios como, se puede traducir como Dios un 15%, ¿sí? Recordemos que Dios es un sustantivo, ¿no? ¿Sí? Y de acuerdo a lo que Wallace mismo dice que debe traducirse en forma cualitativa. Entonces, la palabra Dios ahí no encaja, ¿sí? Indefinido, un Dios, un 5%, ¿ves? Aquí tenemos el contraste entre indefinido, cualitativo y definido. ¿Sí? Esto lo dice Wallace, no lo digo yo. Un sustantivo hace referencia a un miembro de una clase sin especificar cuál miembro, indefinido. Entonces, si traducimos y el verbo era un Dios, entonces estaríamos diciendo que el verbo es uno de la misma clase de otros dioses. ¿Sí? Estaríamos cayendo en el enoteísmo monólatra politeísta. ¿Ves? Entonces, también aquí tenemos un sustantivo definido, coloca su énfasis en la identidad individual. Un sustantivo definido. Tiene en mente al miembro de una clase, pero este miembro en particular está resaltado por el autor. Los sustantivos definidos tienen una identidad de referencia única. En otras palabras, el sustantivo definido se distingue de todos los otros miembros de su clase. El sustantivo definido es el único miembro de su clase, ¿sí? Entonces, fijémonos muy bien que no puede traducirse Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque ni un Dios, porque Jesucristo es el monogenés. Sí, en el mismo contexto de Juan, en el verso 10, en los versos 14 y 18 se describe a Jesucristo como el monogenés. Y monogenés, según los mejores lexicógrafos, significa único en su género y en su especie. Entonces, si decimos un Dios, lo estaríamos asemejando a otros dioses. Y si decimos que es Dios, entonces, ¿dónde quedaría el Padre y el Espíritu Santo? Ese no es el tema de nuestro debate, pero lo traigo a colación porque si Jesucristo es único en su especie, significa que no hay otro como Él, igual a Él, ¿cierto? Y aquí un sustantivo cualitativo coloca el énfasis sobre su cualidad, naturaleza o esencia. No indica meramente pertenencia a una clase de la cual hay otros miembros como un sustantivo indefinido, ni subraya identidad individual como un sustantivo definido, ¿sí? Entonces el sustantivo cualitativo, siguiendo ese orden de ideas expresado por Daniel Wallace, ¿sí? La traducción más correcta sería poderoso, fuerte, grande. Quizás de pronto Luis diga, ¿y dónde lo dice Wallace? Bueno, pero debemos entender de que muchos de esos eruditos eran trinitarios, ¿no? ¿Sí? Y aunque ellos formularon bien sus reglas, ¿sí? Ellos tienen que fundamentarse o basarse también en sus concilios denominacionales, ¿ves? Entonces, eso es algo para tener en cuenta, ¿no? Que hay muchas personas que reconocen, que aunque reconocen que la palabra Dios es cualitativa, se siguen casando con la traducción, el verbo era Dios. Pero algo que es muy importante, Luis, ¿sí? Que tengas en cuenta también, es que, por ejemplo, también Wallace nos habla de una proposición, subclase y una proposición convertible.
La proposición subclase describe la clase o categoría a la cual pertenece el sujeto. ¿Sí? Por ejemplo, podríamos decir Dios es amor, pero no puede ser convertible a decir amor es Dios, porque no se puede convertir, ¿cierto? Aquí puse el ejemplo, el verbo era Dios, el sujeto y el predicado nominal. Entonces, proposición subclase. Si decimos el verbo era Dios, no se puede convertir, no es una proposición convertible a decir Dios era el verbo, porque entonces ¿dónde quedaría el Padre y el Espíritu Santo de acuerdo a la doctrina trinitaria, ¿cierto? A la que usted profesa, ¿cierto, Luis? En cambio, si decimos el verbo era poderoso, el sujeto del verbo y el predicado nominal era poderoso y lo traducimos de forma cualitativa, sí tenemos una proposición convertible. ¿Cuándo tenemos una proposición convertible? Cuando la identidad total permite un cambio de posición sin alterar el significado, ¿cierto? Entonces, el verbo era poderoso es igual a decir poderoso era el verbo, ¿cierto? Pero el verbo era Dios no es igual a decir el Dios era el verbo, porque entonces estaríamos excluyendo al Padre y el Espíritu Santo de esta regla, ¿cierto? Y esto lo argumenta también Wallace, ¿sí? En su gramática, sintaxis y gramática, ¿cierto? Entonces, es muy importante, pues, tener en cuenta estos elementos al momento de hacer el respectivo, pues, análisis. Listo, Henry, tiempo, 10 minutos. Por favor, apaga el micrófono. Luis Alfinger, inicia tu micrófono y pasamos ahora con la primera refutación tuya. Pues cuando quieras iniciar, me dices y comienzo tu tiempo. Recuerda que ¿Se escucha? Sí, te oigo bien, te oigo perfecto. Gracias. Sí, Luis, gracias. Recuerda que es ir por el argumento, no de la refutación que él acabó de hacer, sino de la primera intervención, donde él habló del acusativo, nominativo, todo esto. ¿Recuerdas la primera intervención de él de 15 minutos? Ya tu próxima intervención será sobre esta refutación, ¿vale? Cuando quieras iniciar, brother, me dices y comenzamos. Ok, comenzamos. Muy rápido. Primero, yo tengo que leer exactamente qué es morfología y qué es sintaxis, porque él se está tomando en su primera argumentación de lo que él habló solamente de lo que es la sintaxis, perdón, de lo que es la semántica. Entonces tengamos en cuenta que es morfología y no puede violentar la morfología porque son las reglas. Mira, morfología es la parte lingüística que estudia las reglas en la forma de la estructura de la oración. No va primero a estudiar que el diccionario dice, porque esos son léxicos. Eso es cuando se quiere buscar una etimología. Eso es semántica. Lo otro, que es sintaxis. Sintaxis es la disciplina lingüística que estudia la relación de las palabras en el sistema, o sea, en la oración, cuál función cumplen. Entonces, la morfología son las reglas y esta disciplina es bastante fuerte. Yo sé porque he tratado de estudiarla también, pero es bastante fuerte esta disciplina, lo que es la sintaxis, pero es muy bonita también. Entonces, no se puede ir primero a la semántica y llegar a una conclusión. Bueno, yo creo que el logo es un pensamiento. Sí, pero o sea, no puedo decir que es un pensamiento porque allí el logo es Jesucristo. Sí, porque hay mucha gente que va a decir, los monarquistas dinámicos siempre dicen que el logo, o los mismos modálicos, dicen que el logo es un pensamiento, y entonces uno dice, y van al hebreo, cuando es el griego. Entonces no puedes ir primero a los léxicos, no, se va a la morfología. Lo que hacen los eruditos. Ahora, yendo a lo que son las objeciones del contexto, escúchese bien. Voy primero a esto, ¿no? Si son las objeciones. Juan 1 y 2, Juan capítulo 1, verso 1 y 2, es un quiasmo. El quiasmo está demostrando tres cosas. Está demostrando el tiempo del logos, está demostrando con quién estaba el logo, o sea que no era otro Dios. Y por último, está demostrando las cualidades, los atributos que tiene el logo, que es divino, porque ahí se nombra a Dios, o sea, a Dios. Otro punto, porque son nada más 10 minutos, tengo que ir rápido. Juan declara la existencia antes, o sea, en ese principio, en ese principio, en el versículo 3 lo dice, en el versículo 3 de 1.3, él lo dice. Por medio es un instrumental, por medio de él es un instrumental de acompañamiento. Otro punto, porque esto es el contexto.
es interesante. En el contexto vemos el propósito de Juan, ¿cuál era? Demostrar que el Logos era Dios. Juan dice muchas veces esto en 8:58, antes que Abraham fuese, yo soy, dice. Juan lo escribe, perdón, en 5:23, en Juan 10:30. Lo escribe, el Padre y yo, uno somos. En Juan 20:28 también lo dice, oh curios, disculpen, se lo dije mal, muy rápido. No es una exclamación, porque allí se está dirigiendo es a Jesucristo. Otro punto, Juan buscaba la identificación de quién era el Logos. Juan lo estaba buscando. O sea, si Juan habla de otro Dios que no puede ser, entonces Juan se dejó de ser judío porque él creía en el Shema. Disculpa, mi hermano, apagué el micrófono que me está haciendo rebote el sonido. Entonces, si él creía en el Shema como judío, era imposible que él hablara de otro Dios. Era imposible. O sea, Juan era un monoteísta. Naturalmente, Juan no podía hablar, como dice Isaías 40, si no me equivoco, que hay un solo Dios, que es el punto que a veces la gente no entiende. Estamos hablando de un solo Dios, estamos hablando de dos dioses y de un enoteísmo, otro Dios más pequeño, chiquito, como lo quieran nombrar, un diosecito menor. Otro punto por aquí. El canon de Cowell usa un sustantivo preverbal, es nominativo cualitativo, rara vez es identificativo, dice Dan igual, rara vez, es lo que él dice en su conclusión. Entonces no se puede llamar este tipo de argumentación con una conclusión que está dando el erudito Dan Iguala, en la que él dice rara vez, mayormente es cualitativo, mayormente. Otro punto también, el uso de teos, si vamos al término de utilizar un o qué sé yo, o un artículo identificando que es otro Dios o así, qué sé yo, algo así, se tendría que utilizar para todos los versículos que hablan cuando dice Dios. O sea, cuando habla del genitivo Dios, o cuando habla de esta manera de Dios, entonces no podemos decir Dios solamente, sino un Dios. Se tendría que utilizar también para los demás, o para vida, o para Archí también, como ya yo había dicho. O sea, el principio, un principio. Se tendría que utilizar también, porque es que el artículo no existe en griego. Vamos a otro punto. ¿Por qué Juan no usó otra palabra como se usa en Hechos capítulo 17-29, que dice divinos o un Dios, para identificar que no estaba hablando directamente de Yahweh? Porque Juan no dice teís, la palabra. Cuando habla de Pedro como Dios, o sea, de pequeña, pues para que me entiendan bien. Cuando habla Pedro en 1, 3 y 4 también, ser divino, también se podría identificar de esa manera. O otro ser divino, que no espanta en griego, o sea, no aparece. Entonces, son argumentativos todas estas cosas. Cuando hablamos en este sentido de que las Biblias, las traducciones, no pueden ser manipulables. O sea, si algo es manipulable, eso pasa por muchas ediciones. ¿Cuántas ediciones ya nos lleva la Reina Valera, por así decirlo? Un ejemplo. Eso pasa por muchas ediciones. Y en esas ediciones tiene que haber corrección. O sea, si alguien manipuló, por decirlo así, y colocó o no colocó el artículo, o no lo quiso colocar, un ejemplo, ¿por qué la otra edición no lo hace? ¿Por qué la manipulación entonces? O sea, esto sería ilógico bajo el argumento de la lógica. Todo esto es bajo también el argumento de la lógica. Los académicos se tienen que atribuir que tienen que utilizar la morfología y la sintaxis. No precisamente que el académico quiere colocar lo que él, bueno, a mí me parece, vamos a colocar lo mismo que decía la de 1909. O sea, que Reina Valera de 1960, vamos a colocar lo mismo que dice, porque estamos hablando en español, no estamos hablando en inglés. Entonces, la King James, ¿no? En inglés, entonces vamos a colocar lo que dice, no, porque pasa por diferentes ediciones, entonces sería manipulable y la palabra de Dios estaría siendo violentada. Todo esto tiene que ver. En conclusión, la palabra era divina. En conclusión, vamos bien. La palabra ya existía, dice así, en un principio no, en el principio. Mucho cuidado con eso. Y la palabra estaba con Dios. Y la palabra era Dios. Verso 2 de Juan capítulo 1. Este estaba con Dios en el principio. Déjame ver si no se me escapa nada por aquí.
Bueno, utilizar la semántica antes, ¿no? No puedes. Buscar una palabra para qué. Si aquí todos sabemos que el logo es Jesucristo, al menos de que el modalista me diga que el logo es un pensamiento. Ahí sí tenemos que ir a la semántica, la filosofía, etcétera. Tenemos que utilizar los léxicos. Strong utiliza mayormente en español la Reina Valera. Por eso es que yo lo tenía como algo muy importante, pero ahora no. El BY yo lo tengo. Lo tengo en físico. Bueno, el BY está hablando de la Septuaginta. Y la Septuaginta me está hablando es del Antiguo Pacto. Eso es lo que me está queriendo decir el BY. Lo que es importante, la semántica es importante para buscar cuando no conozco una etimología, no sé de dónde proviene esta palabra, qué significa esa palabra que hablan allí, yo no la entiendo, vamos a buscar qué es esto, pero aquí tenemos que hablar, como el tema es la traducción, tenemos que hablar definitivamente de morfología y sintaxis, que no somos eruditos, pero estamos buscando los léxicos, estamos buscando los eruditos como Danny Wallace y T. Robertson, entre los que yo también tú nombraste. Nosotros hablamos mayormente porque hablamos español, hablamos de lo que está traducido en español. A veces que tenemos que buscarlo en artículos en inglés y utilizamos la traducción también en español. Entonces, lo que me quedaría por allí, como voy concluyendo, es que yo dije varios, creo que dije 7 u 8 argumentos a favor Luis, de lo que estoy apoyando. Gracias, mi hermano. Voy concluyendo entonces. Estos argumentos son del contexto, sea el contexto de quién era Juan como judío, sea el contexto de lo que se viene hablando, y recordemos muy bien que nos interesa el contexto de Juan en sus cartas juaninas y en lo que es el capítulo 1. Por eso hablé del versículo 2 y del versículo 3. Hasta allí lo dejo, mi hermano. Muy bien, culminamos ya los 10 minutos de refutación. Vamos con otros 10 minutos de contrarrefutación. Entonces, Henry, cuando quieras, activa tu micrófono y te cuento el tiempo. Henry, ¿estás ahí? Activa el micrófono. Sí. Gracias. Recuerda que vamos a ir ahora es por el argumento de la refutación, no el de la exposición, sino de la refutación, ¿vale? Sí, señor. Okay, sí, señor. Dale, cuando inicies, me dices, yo comienzo tu tiempo. Listo, espérame un momentico. A ver, espérame un momentico aquí. ¡Pam! Bueno, listo. ¿Ya? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Espérame tantico, cuadro mi cronómetro. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Sí, perfectamente, dale. Ah, bueno, listo, gracias. Bueno, listo, empezamos a contrarrefutar. Listo, muy bien. Primero que todo, pues, Luis me habló de que había un quiasmo, ¿sí? En Juan 1:2, Juan 1:2 y 3. Dice, este era en el principio con Dios. Claro, se está hablando, pues, de Jesucristo, del Logos, ¿no? Del Logos. Nunca, pues, he dicho yo que el Logos sea un pensamiento, como creen los modalistas sabelianos. No soy modalista sabeliano, soy monoteísta unitario, ¿sí? Aclarar ese punto, ¿no? Pero entonces Luis cita después Juan 1:3, dice que todas las cosas por él fueran hechas, como para argumentar que la cláusula de Juan 1:1c es correcta, que la palabra, el verbo, el logos era Dios. Pero bueno, listo, quiero responderle con las mismas sagradas escrituras. Jesucristo no fue co-creador, él fue el agente mediante el cual Dios creó todo. Primera de Corintios 8:6 dice, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de él, no voy a leer todo por el tiempo, porque por medio de él, es decir, de Jesucristo, que se describe en Colosenses 1:15 como el primogénito de toda creación, fueron creadas todas las cosas, y al final todo fue creado por medio de él y para él, ¿sí? Hebreos 1:2, y por quien asimismo hizo el universo, y Juan 1:3, que pertenece al contexto del pasaje que estamos analizando, dice, todas las cosas por medio de él fueron hechas, es decir, Jesucristo no es el creador, sino el agente por medio del cual Dios creó todo cuanto existe. Bueno, muy bien. Ahora, después Luis me mostró otros textos, ¿sí?
como Juan 10:30, Juan 20:28, que aunque son textos utilizados por los trinitarios, no tienen nada que ver con el pasaje que estamos analizando, que es Juan 1:1, ¿cierto? Pero quiero decirle que, pues, por ejemplo, el propósito de Juan al escribir su evangelio no era demostrar que Jesucristo era Dios. Luis dice que sí, pero yo digo que no. ¿Por qué? Porque en Juan 20:30 dice que Juan 20:30 y lo 31 dice, pero bueno, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Sí ves, Luis? Juan no escribió su evangelio para darnos a entender o decirnos que Jesucristo era Dios, ¿sí? Dios, la segunda persona de la Trinidad, y para que creyendo en él tengamos vida en su nombre. No, el evangelio lo escribió fue para que nosotros creamos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Eso es muy importante entenderlo, y está de acuerdo con la quinta regla de hermenéutica, ¿sí? Donde se habla del propósito por el cual alguien escribe un libro, en este caso por el evangelio de Juan, ¿no? Bueno, después Luis me habló de la Shemá, del Antiguo Testamento. Claro, Juan era, como judío, él era pues monoteísta. Él creía en la existencia de un solo Dios, ¿sí? ¿Ves? Y incluso, pues, él sabía que para nosotros solamente hay un Dios, el Padre, como lo explicaba claramente Pablo en 1 Corintios 8:6, pero no me quiero ir a otros textos para no salirme del texto que estamos analizando de Juan 1:1, ¿sí? Por eso no le doy contestación a Juan 10:30, Juan 20:28, que son textos que usted me citó, ¿no? Isaías 40 también. Bueno, después me volviste a citar pues el canon de Caldwell, el canon de Caldwell, espera ahorita, el canon de Caldwell y entonces pues, bueno, Caldwell dijo claramente, pues como lo demostré anteriormente, que se debía, en la segunda regla de Caldwell, que se debía mirar el contexto para mirar si era definido, indefinido o cualitativo. Y en el contexto, ya lo dije anteriormente, Luis, la cláusula Bell dice, el logos estaba con el Dios. Entonces, si el logos estaba con el Dios, el logos no puede ser ese mismo Dios, ¿cierto? No puede ser Dios. Lógico que yo sé que usted no es modalista sabeliano, pero y Dios era logos, o el logos era Dios, o el verbo, la palabra era Dios, es incorrecto. Ya estuvimos analizando también la parte de la sintaxis, de la gramática. También yo no solamente me limité a la semántica, al principio pues hice un análisis sintáctico también de las tres cláusulas de Juan 1:1 A, B, C, ¿cierto? Bueno, después usted me dice que me habla de que la traducción un Dios es incorrecta. Yo también estoy de acuerdo con eso. La traducción un Dios es incorrecta, ¿sí? Después usted cita Hechos 17:29 y creo que el texto de 1 Pedro 1:3-4 para decir, pero que sí, que ahí pues se nota pues la traducción de la palabra divino, que es Theos, pero esa palabra divino, Luis, no aparece. Esa palabra Theos no aparece en la tercera cláusula, entonces sería incorrecto traducir el logos era divino, ¿cierto? Ese adjetivo no aparece, sino aparece el sustantivo Theos, ¿sí? Con carácter atributivo y cualitativo, ¿ves? Entonces, pues, decir que la traducción, el verbo era divino es correcta, pues, desde un punto de vista sintáctico, no, porque no aparece la palabra Theos. Bueno, muy bien. Después me dice que si la traducción fuera diferente, entonces tantos que versiones, ediciones, revisiones que han habido ya lo hubieran corregido. Claro que sí. Por ejemplo, la Reina Valera restaurada 2011
ya lo traduce y lo vierte de forma correcta. El verbo era poderoso, ¿sí? En el principio era el verbo, logos, ¿sí? El verbo estaba con el Dios Todopoderoso y el verbo era poderoso, ¿sí ve? Entonces sí hay revisiones sí hay revisiones de la Reina Valera que corrigieron eso, que vinieron otras revisiones después, Biblias Reina Valera actualizada 2015 y otras donde volvieron a retomar el error de traducción, ¿sí? Bueno, yo te he hablado de sintaxis, a principio te hablé de morfología también, ¿sí? Te hablé también de semántica, no me he casado solamente con la semántica. Yo sé que para hacer estos análisis debemos tratar todos estos temas, ¿sí? Gramática también, ¿ves? Bueno, en cuanto a esto, también, por ejemplo, el Journal of Biblical Literature dice que las expresiones en las cuales un predicado sin artículo precede al verbo son principalmente de significado cualitativo. Entonces, si usted en su argumentación, en su refutación sigue, está de acuerdo conmigo, entonces, ¿por qué sigue insistiendo Luis de que la traducción más correcta es si Dios era el verbo o el verbo era Dios? ¿Sí? Si Dios es un sustantivo, no es un sustantivo atributivo ni cualitativo, ¿ves? También dice Juan 1.1, la fuerza cualitativa del predicado es tan prominente que no puede considerarse definido el sustantivo. También el teólogo erudito Joseph Henry Thayer, que trabajó en la producción de la versión en inglés American Standard Version, declaró sencillamente: el logos era divino, no el ser divino mismo. Y el jesuita John Mackenzie escribió en su diccionario de la Biblia: rigurosamente Juan 1.1 debe traducirse la palabra era un ser divino, pero ahí pues volvemos a lo mismo. Si fuera divino, la traducción correcta diría Theos en hologos, y dice Theos en hologos. El erudito William Barclay, famoso traductor de la Biblia, escribe: ahora bien, normalmente, excepto por razones especiales, los sustantivos griegos siempre tienen el artículo determinado antepuesto a ellos. Cuando un sustantivo griego no tiene el artículo antepuesto, se convierte más bien en descripción que identificación y tiene carácter de adjetivo en vez de sustantivo. Entonces, la traducción poderoso, grande o fuerte era el verbo es sintáctica y gramaticalmente correcta. Te queda un minuto, ¿sí? Henry. Gracias. Bueno, también el doctor William Lauder, ¿sí? Está de acuerdo con lo mismo el evangélico William Mounce, autor de la popular gramática griega utilizada en varias academias de los Estados Unidos. Él admite lo siguiente: cuando el artículo no está presente, se hace hincapié en la cualidad del sustantivo. Y mire, aquí Wallace dice: el candidato más probable para Theos es cualitativo, ¿sí? De acuerdo al Greek Grammar Beyond the Basics. Cuando el artículo no está presente, se hace hincapié en la cualidad del sustantivo. Entonces, es muy importante pues entender esto, ¿sí? Que la traducción más correcta de la cláusula Juan 1.1c debe ser cualitativa, no indefinida ni definida. No indefinida como los enoteístas monólatras argumentan, ni definida como usted la está queriendo dar a entender pues en el debate, Luis. Tiempo, Henry. Listo, ya están tus 10 minutos. Ahora pasamos a... Por favor, apaga tu micrófono. Pasamos a los 5 minutos de conclusión. 10 minutos, mi hermano. ¿Me quedan a mí? No, me quedan los 10 minutos de contrarrefutación a Luis. Ay, sí, perdón. Sí, están los 10 minutos de contrarrefutación. Qué pena, no lo había subrayado. Dale, empiezo con esos 10 minutos. Cuando quieras me dices, Luis, y comenzamos. Dale, bro. Ok, empiezo. Voy a hacer todo lo posible. Yo nunca argumenté que fuera ni de un lado para otro. Yo siempre voy a argumentar que la oración es atributiva, es cualitativa. Eso es lo que estoy argumentando. Ahora, lo que puedo percibir es que tú estás agarrando lo que estoy viendo, es una versión dinámica, no literal. Esa versión es dinámica, no literal, porque creo que estás haciendo simplemente el logos como poderoso. Si la oración es atributiva, es divino. ¿Por qué? Porque Barclay no está queriendo decir que como es adjetivo, como es cualitativo, tengo que colocar poderoso. Eso se lo están añadiendo ustedes. Rápidamente, yo los estoy cazando en este sentido, porque es mi última parte de 10 minutos. Voy a ver qué es lo que es. Es una falacia decir esto es envenenamiento del pozo.
que porque eran trinitarios entonces no sirven o no tiene que ser de esa manera. Ellos tienen su ética, automáticamente tienen que traducir literalmente como está, y ya se dijo la regla de Coward, y la definición que se está dando es la conclusión de Danny Wallace. Entonces yo lo que estoy notando es que él está cambiando la divinidad del Logos, que es Jesucristo, por solamente algo así como de que sí, pero él es poderoso, pero puede ser que no sea poderoso, grande o fuerte. Cuando él mismo está diciendo que Danny Wallace, el 85% está diciendo que es cualitativo. Entonces él dice cualitativo, todopoderoso, o poderoso. Como queriendo decir que Yahweh es todopoderoso, que ese es un argumento que yo me lo conozco, pero este no es todopoderoso. Entonces estamos cayendo en el monoteísmo porque hay uno que es todopoderoso y hay otro que nada más es poderoso. Tiene que ser literal. No, hay dos tipos de versiones para que se entienda. Está la versión que es literal cuando se habla de interlineales, y allí es donde tenemos que usar la morfología y la sintaxis, y está de solamente leer la Dios habla hoy, estas versiones que nos ayudan en algunos casos, sobre todo en el Antiguo Pacto, los Proverbios, etcétera, en Eclesiastés. Pero en este tipo de argumentación tenemos que ir a la morfología. Y yo nunca estoy diciendo ni que me muevo para la acá. Creo que se está argumentando de algo que no se entiende, en el sentido de que la Trinidad no es, escúchese bien, no es querer decir que, porque él lo dijo, que el Espíritu Santo, porque no dice nunca todopoderoso, no tiene ese atributo. O que, y no me estoy saliendo del tema, porque él lo dijo, o que el Logos no es todopoderoso porque simplemente nunca lo dice, pero tiene eternidad, tiene los atributos que tiene el Theos de la tercera cláusula, lo tiene él. Tiene eternidad porque era en el principio y estaba con Dios. Eran dos personas, por si acaso, porque la gente siempre pregunta, ¿cómo es eso? Eran dos personas en el ser de un solo Dios. Entiéndase de esa manera. Entonces, lo que él dice de Juan 1:14, nadie niega, le dijo, nadie lo niega. El monoiesis es único en su clase porque él es el hijo del Padre, pero no es el Padre, eso es patripacianismo. Espero que se entienda bien. El monoiesis, único Dios, ¿verdad? Unigénito Dios, monoiesis, unigénito Dios es único en su clase porque es el único con la misma esencia del Padre, pero en persona no son las mismas. No son las mismas personas, son dos personas diferentes. Ahora el monoiesis, porque lo digo porque lo sacó, no me he salido nunca del tema, porque vuelvo y lo repito, yo tengo que argumentar de acuerdo a los contextos, porque es lo que me mandan los eruditos. Los tres eruditos que se han nombrado me lo mandan, o sea, Danny Wallace, el mismo Coward y T. Robertson. Y ahí es donde está la falla. ¿Hay más de un solo Dios? O hay más, digamos, pues está bien, hay más de un solo todopoderoso. No, no lo hay. O hay otro que es poderoso, pero todopoderoso. No, simplemente que se está añadiendo un adjetivo al Logos que no existe en el versículo. Literalmente no existe, simplemente dice Theos. Y está hablando sin artículo porque es una oración atributiva. Es una oración atributiva. Veamos bien, un Dios verdadero y otro falso. O un Dios menor, no. Estamos hablando de un solo Dios, vuelvo y lo repito. Estamos hablando de un solo Dios. El punto aquí creo que se está yendo es por la palabra poderoso. Creo que es allí. El debate no es si es otro Dios o un Dios pequeño o un Dios chiquito. En la versión que nosotros estamos tratando de traducir, allí no dice poderoso. Lamentándolo mucho no lo dice en griego, que es el idioma que estamos nosotros estudiando en este momento. En la morfología, si yo coloco esto de esta manera, yo estoy haciendo una exegesis porque estoy añadiendo algo que no aparece. Exegesis es un prejuicio teológico y tengo que hablar de teología porque esto es teología automáticamente. Entonces yo te voy a hablar en este sentido de Colosenses, que allí la palabra Colosenses 1:15, primogénito, no es de creación, es de primordial, que él es un instrumento o agente, como se quiera colocar, no está queriendo decir que no tiene importancia, porque no se le quita la esencia, porque cuando se habla del verbo ser, se está hablando de la esencia. Eso se puede buscar, yo creo que lo anoté, por cierto. Cuando se habla de ser, sí, cuando se habla de ser, escúchese bien, se usa para atribuir el sujeto a la oración la cualidad
la cualidad. Escúchese bien, cuando se habla de ser, no estamos hablando de dos seres, porque ese es el error que cometen los modelistas. No estamos hablando de dos personas en la segunda cláusula, pero aquí, en la tercera cláusula atributiva, estamos hablando del atributo de esencia natural que tiene Theos. Y yo no estoy negando que, ni moviéndome para acá, porque creo que él me trató como de que él está diciendo, no, mucho cuidado, está grabado todo. Yo no estoy diciendo lo que no estoy queriendo dar a entender, porque lo escuché, perdón. Entonces, cuando tenemos que el atributo es de divinidad, entonces tenemos que entender que está hablando de el ser divino, que es Dios. El ser divino que estaba con Dios. O sea, no otro ser, porque eran dos personas. Creo que estoy explicando esto como tiene que ser. Entonces, se adora a Jesucristo en Hebreos capítulo 1, pero es otro todopoderoso, es otro poderosito, o algo así. En Colosenses, él es la plenitud de la deidad, pero ¿de qué deidad entonces? La de Juan capítulo 1, verso 1, en la cláusula 3, porque no lo dice o no lo dice, dice el preoma del Theos, la divinidad. O sea, él es completo. Y cuando hablamos de los otros versículos, es porque yo estoy hablando de la naturaleza, yo no se la puedo quitar. O sea, cuando yo nombre Juan capítulo 10, no es porque me estoy saliendo del tema, porque yo tengo que utilizar el contexto del argumento juanino. Ahora, él me saca ese argumento del final de la carta, sí, para que creamos en el Hijo, pero es para los 4 evangelios. La argumentación es que la Biblia no se puede contradecir. La Biblia no se puede contradecir. Marcos para los romanos, Mateo para los judíos, Lucas para los griegos y Juan para la iglesia. Eso lo sabemos todos. Está en los compendios. Cuando se estudia uno de los libros, se da a entender eso. Gracias, mi hermano. Voy concluyendo, para después terminar con mi conclusión completamente. Entonces, cuando vemos bien lo que él me dijo ahorita, vemos bien, monoteísta unitario. Bueno, la Trinidad no niega, el monoteísmo. El problema está en la palabra unitario. Dios es único, pero Dios es multipersonal. Lo voy a debatir la semana que entra con un modalista. Lo voy a debatir, Dios unipersonal. ¿Se entiende? Entonces, cuando hablamos de unipersonal, no estoy hablando de 3 dioses, estoy hablando de 3 personas, que eso es otro tema, eso sí es otro tema, pero se tiene que entender porque es lo que me está argumentando. Vamos bien, continuamos. Tenemos que entender lo que significan las palabras en la etimología, por ejemplo, ser, por ejemplo, persona, por ejemplo, ¿qué estamos dialogando? Estamos dialogando de la tercera cláusula de Juan 1.1 y no puedes colocar poderoso. Automáticamente no puedes porque no aparece. Que se quiere colocar porque la versión Reina Valera, esa es una versión que es dinámica, interpretativa. Ahí sí digo yo que tengo que ir a los interlineales. Yo tengo que utilizar, por ejemplo, el de Tischendorf, el de Francisco La Cueva, los interlineales para poder estudiar esto y evaluar qué interlineales que me lleva a la mejor traducción. Eso es lo que yo tengo que hacer. Ir a los interlineales, por ejemplo, logos ka logos, voy a Tischendorf. Y ahí en Tischendorf yo veo, pero no puedo ir al griego y saltar a una versión dinámica, que la versión dinámica ya tiene su propia interpretación. Y ahí sí digo yo, esa versión dice todopoderoso, pero ahí la palabra, perdón, todopoderoso no poderoso, ahí la palabra poderoso no aparece. Lo volvemos a leer en griego para ver, o sea, no aparece. Y yo me sé el versículo en griego. Entonces no podemos llegar y colocar, porque yo pienso que ese adjetivo debería colocarse porque en el Swanson habla de este tipo. No, hasta ahí lo dejo. Listo. Bueno, gracias, Luis. Ya tenemos la conclusión de los dos contrarrefutaciones. Ahora ya vamos a concluir con estos 5 minutos. Estos 5 minutos finales es para hacer un resumen de lo que cada uno expuso. Entonces, pueden utilizarlo también como un argumento de refutación, pueden usarlo también para eso. Pero les recomiendo, es una conclusión de su propia explicación. Pueden resumirlo como quieran. Cuando gustes, Henry, puedes empezar y yo comienzo tu tiempo. Listo, espérame un momentico. Súbele un poquito, habla más duro que se oye. ¿Me escuchas? Ya, Gracias por decirme.
bueno, empiezo mi conclusión, ¿sí? Dentro de los múltiples significados de la palabra Theos, que es la misma palabra hebrea, el Eloach, Elohim, ¿sí? Tenemos dos significados atributivos que son poderoso y grande, ¿cierto? Por eso es que hay Biblias a las que, pues, Luis llama dinámicas, ¿sí? Porque de pronto no están de acuerdo con su preconcepto, pues, trinitario. Listo. La Biblia, yo cité la Biblia Reina Valera Restaurada 2011. En el principio era verbo y el verbo era con el Todopoderoso y el verbo era poderoso. Pero hay otra Biblia, Israelita Nazarena. En el principio existía el verbo y el verbo estaba con el Todopoderoso y el verbo era poderoso también. ¿Se ve? Entonces, fijémonos que dentro de la cantidad de Biblias que tenemos hoy en día, hay dos Biblias que tradujeron correctamente la cláusula Juan 1.1c como su significado atributivo. Mire, no me lo estoy inventando yo. Poderoso y grande, son dos de los significados, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, ahora vamos a las conclusiones, ¿sí? Primero que todo, Juan no buscaba identificar al Logos con Dios porque la cláusula B y D indican compañía, ¿cierto? La cláusula B, el verbo estaba con el Dios, y la cláusula D que aparece en el versículo 2, este era Dios. Entonces, no al sabelianismo. La traducción, el verbo era un Dios con D minúscula o un Dios con D mayúscula, como la traducen incorrectamente los enoteístas monólatras, es incorrecta, ya que indicaría que el logos es uno de los miembros de una clase de otros que comparten la misma designación de theos, ¿sí? Eso no lo digo yo, lo dice un erudito en griego que se llama Daniel Wallace. Daniel Wallace tiene esa argumentación en su libro de sintaxis y gramática, ¿no? Pero Jesucristo es monogenes. Monogenes significa único en su género, único en su clase, único en su especie. Entonces, adiós al enoteísmo monólatra. ¿Ah? La traducción del verbo era Dios, que es la traducción favorita de Luis Alfinger, es semánticamente incorrecta, ¿sí? No solamente semántica, sino sintácticamente incorrecta, ¿sí? Y rompe la tercera regla de hermenéutica. ¿Por qué? ¿Qué nos dice la tercera regla de hermenéutica? Que debemos ir al contexto. Vamos al contexto del mismo pasaje de Juan 1.1. El verbo estaba con Dios, ¿sí? Entonces no se puede traducir y el verbo era Dios, ¿sí? Porque el que está con otro no puede ser ese otro, ¿cierto? Entonces ahí se rompe la tercera regla de hermenéutica, ¿sí? Por no ir al contexto. Jaque mate al diteísmo. Diteísmo son los que creen que hay dos dioses en uno solo, y al trinitarismo, tres dioses en uno solo, ¿sí? La traducción, el verbo era divino, sería correcta si la cláusula Juan 1.1c fuese vertida de esta manera, theos en hologos. Pero resulta que la cláusula de Juan 1.1c no dice eso, dice theos en hologos. No aparece el adjetivo theos, sino el sustantivo atributivo theos en hologos. El predicado precopulativo natro es cualitativo, ¿sí? Es decir, el predicado que aparece antes del verbo imi, ¿sí? Es cualitativo. Por lo tanto, la traducción más correcta es: y poderoso, fuerte o grande era el verbo, ¿sí? Ya lo demostré que hay dos significados atributivos en la palabra theos. Casi todos los eruditos en griego koiné están de acuerdo al afirmar que la cláusula Juan 1.1c debe traducirse de forma cualitativa, no indefinida, un Dios con D minúscula, un Dios con D mayúscula, ni definida, Dios, ¿cierto? La traducción, el verbo era Dios, no es consistente con el contexto inmediato y lejano del pasaje, porque por las razones que expuse aquí, ¿sí? De que se rompe la tercera regla de hermenéutica, y también porque Juan 1.18 dice, a Dios nadie le vio jamás. Y si decimos que Jesucristo es el Logos, es Dios, entonces a él sí lo vieron, entonces no es Dios. El propósito del Evangelio de Juan es presentar a Jesucristo como el Hijo de Dios, no como Dios, ¿sí? Estas se han escrito para que crean que Jesucristo es el Hijo de Dios, no Dios, la segunda persona de la Trinidad. Y esto concuerda con la
regla cuarta hermenéutica en la que se toma en consideración el propósito del Evangelio. Listo, Ahí Henry. termino mi conclusión. Terminó tu tiempo. Pasamos a los 5 minutos de conclusión de Luis. Por favor, puedes activar tu micrófono y cuando gustes, inicio tu tiempo, Luis. Muy rápido, 5 minutos. Israelita nazarena es judaizante. Son arminianos. Yo he debatido bastante con los judaizantes. Sí existen dos tipos de versiones. Tienen que estudiar un poquito eso. O sea, existe la versión dinámica bajo traducción interpretativa y ya yo nombré las versiones literales, que es la que tenemos que usar aquí. Por ejemplo, Francisco La Cueva o Tischendorf. Bueno, casi todos dicen, pero ¿quién utilizó más el contexto? Bueno, quedó grabado. ¿Quién utilizó más el contexto? El contexto en Juan 1, citar 1:18. A Dios nadie lo vio más, jamás. Pero ¿qué se está hablando del Hijo? Y el Hijo, nosotros creemos, para que se entienda, porque no lo había dicho, nosotros creemos el Hijo como Dios. ¿Se entiende esto? O sea, no otro Dios, el Hijo como Dios. Bueno, voy así a la conclusión, ahora sí. Voy a citar lo que se habló en el sentido completo. El sustantivo que procede del verbo es definido y normalmente no contiene el artículo. Esto es en griego. Esto es en ke, theos, logos. O sea, el sustantivo es en griego. No contiene el artículo. No puedo obligarlo. Ahora, en hermenéutica sana dice, lo estoy citando a Canon de Cowell, el sustantivo no debe traducirse como indefinido. O sea, no puede. No tiene el artículo. El contexto determina, que fue lo que yo traté de hacer, o lo hice completamente. El contexto es el que determina esto. ¿Qué dice Dan Iguala? Un sustantivo preverbal no articulado es mayormente cualitativo, dice Dan Iguala. O sea, si yo voy a utilizar, que se me había olvidado decirlo, al argumento de Dan Iguala, yo tengo que decir precisamente el por qué no tocar nada más una partecita que me conviene. Por ejemplo, aquí yo estoy tocando lo que concluye Dan Iguala en su página 257 sobre el canon de Cowell. Exactamente, es lo que él concluye. Después, él da lo demás, pero él concluye de esta manera. Rara vez, algunas veces, dice él, es definido y rara vez es indefinido. O sea, yo no puedo manipular las palabras porque, bueno, me conviene, ¿no? Él determina esto bajo un contexto y el contexto se tiene que utilizar bajo las cartas juaninas, o sea, bajo el mismo Apocalipsis que ya se citó y lo que está queriendo enseñar Juan. Entonces, en lo que es el canon de Cowell, vuelvo y lo repito, se puede usar ese adjetivo, pero no es correcto porque no aparece en griego. Y entonces yo puedo utilizar una versión que es judaizante, que sabemos que ellos están, bueno, ¿cuántas veces los judaizantes no niegan la deidad de Cristo? Y entonces son arminianos que ellos mismos lo niegan. Las versiones en griego no colocan otro Dios. Las versiones en griego original. El Nuevo Testamento no coloca o sea, no se coloca ese artículo porque no aparece. Decir entonces, para conclusión total, que dos nominativos, uno que da el atributo lo está dando de ¿quién? Teos, que está dando ¿qué atributo? El de solamente un atributo. Estamos hablando de todos los atributos. Estamos hablando de todo. Y si podemos hablar también de la eternidad, porque ya se nombró. Estamos hablando de todos los atributos. Sustantivo es primordial, que es el logo. Este sí tiene el artículo. Entonces, cuando hablamos del atributo, estamos hablando de la deidad, de la divinidad. Estamos hablando que el logo sí tiene divinidad. Lo demás es ya caer en círculo. Y envenenamiento del pozo, ¿en qué sentido esa falacia? Bueno, son trinitarios, por cuanto son trinitarios no sirven. Al revés, porque yo podría decir dónde están entonces los argumentos, los diccionarios, o los compendios, o todos estos, digamos, argumentos anotados en un libro de un erudito, aunque sea unicitario. ¿Dónde están? O sea, no existen. Todos estos son personas serias, son personas que son eruditos, y entre ellos no solamente son trinitarios, porque yo nombré uno en el anterior debate que no es trinitario, que también está allí en la crítica textual, y él no argumenta contra esto. Entonces, concluyo de esta manera. ¿Cuánto me queda, mi hermano? Concluyo de esta manera. Amén, ya lo vi. Gracias. No, porque se puede utilizar otra palabra, se tiene que tener como una orden, o como que fuera completa o correcta. Simplemente son versiones dinámicas. Son versiones dinámicas. Ya yo expliqué la Dios habla hoy.
que es trinitaria, pues por así decirlo. La Dios habla hoy, yo la uso y es dinámica, entre muchas más que son dinámicas. Eso es todo, mi hermano. Listo, terminé. Listo, perfecto. Ya terminamos las dos conclusiones. Ahora, ya finalizando el debate, ya finalizó. Ahora tenemos un minuto para la despedida de Henry. Por favor, activa tu micrófono. Te puedes despedir en un minuto. Bueno, primero que todo, agradecerle pues a Carlos por su tiempo, su disposición para moderar este debate. Gracias, mil gracias de verdad de corazón. También a Luis Alfinger por haber hecho un debate con altura, con respeto, con postura. Así es que son los debates edificantes para los oyentes, ¿sí? Y no, realmente muy contento, salgo muy contento de este debate, ¿sí? Es el primero de otros debates que vamos a tener con Luis Alfinger semanalmente, ¿cierto? Entonces, el próximo debate va a ser sobre Romanos 9:5 o nos vamos a poner de acuerdo con él y espero que pues todos estén al tanto y pendientes de este gran debate. Espero que haya sido de gran edificación para cada uno de ustedes y que hayan tomado apuntes y que saquen sus propias conclusiones. La honra y la gloria para nuestro Padre Celestial y su Hijo Jesucristo. Amén. Listo, muy bien, muchas gracias, Henry. Tienes un minuto, Luis, para despedirte. Puedes iniciar. Muchas gracias, hermano Carlos, por apoyarnos aquí con la moderación. Estuvo un poquito complicado comenzar, ¿verdad? 15 minutos, pero bueno, ya se hizo. Le damos la gloria a Dios primeramente. Muchas gracias a Henry por invitarme. Romanos capítulo 9, versículo 5, pero sería el 10, el lunes 10, si no me equivoco, porque esta semana ya tengo debate con un unicitario precisamente en un canal unicitario, porque soy invitado, entonces, el Dios multipersonal. Entonces sí, vamos con Romanos capítulo 9. Bastante bueno porque me agradó bastante estar aquí y de verdad Dios es bueno, Dios es bastante bueno. Me agradó bastante este tipo de debate porque es un debate que se tiene que utilizar mucho o sea, es bastante fuerte en el sentido de la letra, de la gramática, todo esto, y pone a uno a investigar. Así tienen que ser los debates también, que sean informativos, investigativos. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Hasta aquí los dejo. Bueno, y disculparme también por la cámara que me falló, pero para la próxima espero que ya esté mejorcito. Arreglar la cámara, si sea configuración o si me tengo que cambiarla. Gracias, Carlos. Listo. Gracias, nos vemos Luis. entonces. Que esté muy bien, Luis, Henry. Hasta luego y nos vemos pronto.